Buenas tardes a todos los que estáis, los que habéis venido y los que seguís entrando em, a este encuentro que hemos titulado ¿Es posible cuidar sin dejarnos fuera de la ecuación? Es un encuentro principalmente enfocado en el ámbito sanitario de profesionales de la salud, pero en realidad serviría para cualquier persona. Quiero contextualizar un poquito el encuentro. Y para ello, pues necesito presentarme. Mi nombre es Carmen Eleta. Soy fundadora de Oncomunidad, una asociación que acompaña a personas con experiencia oncológica, poniendo el foco fundamentalmente en la búsqueda de recursos dentro de nosotros mismos para aliviar el camino, poniendo el foco también en el autoconocimiento, el cuidado integral y el apoyo comunitario. Para Oncomunidad, la compasión es uno de los pilares más importantes, cuyo entrenamiento nos permite justamente este autocuidado y el alivio también del malestar y del dolor. Silvia, si puedes, mientras hago la introducción, ir Sí. admitiendo, perdona. Mm, bueno, hoy vamos a dar respuesta a esta pregunta con la que hemos empezado y a conocer también exactamente qué es la compasión. A lo mejor algunos de los que estáis aquí ya habéis oído hablar del entrenamiento en la compasión, pero esta es una oportunidad para verlo, y para nosotros creemos que puede ser de gran utilidad en entornos de alta exigencia y de sufrimiento alrededor, especial, por ejemplo, en el ámbito sanitario, donde se ve muy claramente, ¿no? Bueno, para ello nos acompaña hoy la doctora Silvia Rubio. Silvia es médico internista y especialista en cuidados paliativos. Trabaja actualmente en la Fundación Jiménez Díaz y compagina su actividad asistencial con la docencia. Es profesora de geriatría y cuidados paliativos en la Universidad San Pablo CEU, vocal de medicina de la Asociación Madrileña de Cuidados Paliativos. Tiene su propio podcast, Caronte, dedicado a los cuidados paliativos, muy recomendable, por cierto. Y en el ámbito que nos compete hoy, la compasión, es instructora certificada del programa CCT, Entrenamiento en el Cultivo de la Compasión. Hola, Silvia. Hola, Carmen. Gracias por, por el espacio. No sé si me dejó algo importante que quieras que diga de ti, pero bueno, si no, Ya sabieras, seguimos. sí. Vale. Gracias. Como queremos que sea esto bastante respetuoso con el tiempo, pues vamos a intentar ir ágiles, ¿no? En las preguntas, yo voy a ir preguntando a Silvia, ella me vaya respondiendo y vamos a comenzar con justamente el desafío de cuidar de los demás sin agotarnos, ¿no? Eh, ¿Por qué, Silvia, las personas que más cuidan suelen olvidarse de sí mismas? O sea, ¿qué observas tú habitualmente en tu ámbito, en profesionales sanitarios y personas que acompañan a otros? Bueno, la verdad es que no puedo hablar por todo el mundo y es verdad que sanitarios es una amplia gama, ¿no? Aquí vemos fisioterapeutas, TKs, psicólogos. Yo puedo hablar más de la experiencia más médica, ¿no? Que es o de los médicos, que hay alguno por aquí, que es lo que veo habitualmente, pero en general creo que compartimos una misma experiencia. Todos los que somos sanitarios y si no, lo más interesante no es que nos enrollemos mucho, que es lo que dice Carmen, vamos a intentar ser muy ágiles en las preguntas porque lo interesante será lo que traigáis vosotros y vosotras porque es realmente la clave. Esto solo es un poco abrir boca, ¿no? Pero yo creo que hay dos claves fundamentalmente en los sanitarios y que viene de nuestra formación. Y es que parece que si eres el médico de la familia, eres el psicólogo de la familia, eres la enfermera, tienes que ser de todo el entorno prácticamente, ¿no? Nos colgamos a veces ese rol que muchas veces es autoimpuesto y si no, quien esté aquí, ¿no? Y sea médico, pues quién no le ha preguntado a un familiar, la tía, la abuela, da igual que sepas o no sepas, que seas oftalmólogo, anestesista, ¿no? Que, oye, mírame estos análisis o mira a ver qué puede pasar con esto, tengas idea o no, ¿no? Porque la sociedad nos pone como un rol muy, muy claro como sanitarios de cuidadores. Y nos lo pone y nos lo creemos muchas veces y nos identificamos muchísimo, ¿no? Con ese rol. Si no podemos echar la vista atrás a la pandemia a ver qué pasó, aunque pasamos muy rápido de héroes a villanos, pero hubo ahí un momento muy dulce, ¿no? De muchos aplausos y demás, y luego todo lo contrario. Entonces, bueno, simplemente a mí me gusta recordarlo porque, bueno, el yin y el yang, el blanco y el negro, es que muchas veces y los opuestos prácticamente están muy cerca, ¿no?
Y parece no solo eso, que somos como inmunes al sufrimiento. Eres médico, eres psicólogo, eres fisio, pues estás entrenado para eso y nada más lejos de la realidad en el sentido de que cuanto más sufrimiento vemos, pues también tenemos que ser muy conscientes de ese sufrimiento, lo que nos impacta, ¿no? Y luego la segunda clave, aparte de la identificación, es esta súper autoexigencia que sé que es común en los sanitarios, pero cuando queremos sostener al otro o que el otro realmente sea como nuestra responsabilidad, el curarle o el acompañarle o el sacarle de una depresión, de cualquiera que sea nuestro ámbito de actuación, ¿no? Pues es una batalla que vamos a perder. Vamos a perder desde el principio porque la idea no es sustituir los recursos del otro, sino ser un apoyo y eso muchas veces se nos olvida. Y muchas veces en paliativos lo vemos, ¿no? Como infecciones en una situación de vulnerabilidad tremenda con una enfermedad oncológica o no oncológica, infecciones banales que en cualquier persona, pues con un antibiótico, por ejemplo, pues la podríamos sacar de esa situación. Esa persona no puede. Y esto es la clara, ¿no? El claro reflejo de el cuerpo y la persona necesita poner de su parte para que cualquier tratamiento, sea farmacológico, no farmacológico, psicoterapéutico, fisioterapéutico, lo que sea, haga un efecto y nos lleve a un resultado que queremos y obviamente que todos queremos ese resultado positivo, pero creo que el no identificarnos o sobreidentificarnos o aferrarnos a un resultado nos hace mucho bien y ahí también nos ayuda a explorar límites, hasta qué punto soy capaz, no, cuánto depende de la persona que tengo delante. Creo que al final lo que veo en el personal sanitario es un poco esto y el hecho de estar acostumbrados y tan volcados en cuidar, en que toda la energía sea cuidar, hace que muchas veces no tengamos suficiente energía para mirar hacia nosotras mismas o nosotros mismos para hacer lo propio con nosotros. Mm, Eso qué diría. interesante. ¿Y cuál dirías que son las señales de que realmente nos estamos dejando fuera de la ecuación? Bueno, yo creo que para cada persona debe ser distinto. Obviamente existen signos ya, hay síntomas muy claros como, bueno, el temido síndrome del quemado por el trabajo, ¿no? El burnout o tener una aversión a ir al trabajo, los domingos por la tarde ya estar un poco nerviosa de me toca ir mañana, o que, bueno, el desempeño de mi trabajo me genere cualquier tipo de sentimiento aversivo, ¿no? Es muy habitual la prevalencia tanto del burnout como de depresión, de ansiedad en todo el personal sanitario, pero probablemente ahí ya llegamos tarde. Siempre que hablo de burnout, por favor, siempre me encanta decir que no solo depende de nosotros. Unas condiciones abusivas, sí, un sistema tóxico, o sea, las instituciones tienen una responsabilidad de cuidar de los trabajadores, de nosotros. Y no todo, por muy compasivos que seamos, por mucho que vayamos flotando a lo mindfulness y si hay un entorno tóxico, no lo vamos a poder superar y no vamos a poder trabajar en ese sitio, ¿no? Probablemente lo compasivo sea en ese momento identificar que estoy en un ambiente pues que no me favorece, e igual dar un salto y moverme, porque las instituciones, como bien sabemos muchos de los que estamos aquí, ¿no? Pues son difíciles de malear y bueno, de intentar hacer pues más amables. Entonces, bueno, para mí, por ejemplo, sin llegar a eso, cuando estoy muy irascible, ¿no? He visto sobre todo muchos médicos que vean al paciente como su enemigo. Y otra vez está aquí este pesado, y otra vez en la consulta, y me llama, y fíjate, y sobre todo en situaciones en las que a lo mejor no podemos solucionarle el problema. ¿Por qué? Porque digamos con lo de antes, ¿no? Porque no podemos, porque no somos capaces de resolver ese o esos problemas que van sucediendo. Entonces, yo lo he visto mucho en adjuntos cuando era más joven. Ay, estoy pesado porque tal. Intentamos identificarlos, los tomamos como el enemigo y al final estamos aquí por esa persona que necesita ayuda. Seamos lo que seamos, ¿verdad? Y creo que al final eso es un signo, igual también un poco pasado, pero ya te digo que creo que los precoces cada uno se tiene que conocer bien. Yo cuando estoy como irascible, cuando todo me molesta, cuando de repente, ay, es como, para Silvia, ¿qué está pasando, no? ¿Qué es lo que qué historia te estás contando? ¿Qué estás creyendo? ¿Y para qué vienes a trabajar todos los días? Tú tienes que ser un elemento constructivo, facilitador y puedes estar mejor o peor, pero yo creo que para mí sería insostenible ir a mi trabajo y pensar bueno, qué horror, porque además es que todo lo contrario. Yo siempre digo que estar al servicio de y ayudar para nosotros, pues para mí al menos es un privilegio, es una posición de privilegio. El haber podido llegar donde he llegado, estudiar lo que he estudiado, dedicarme a lo que me dedico fuera de ser una carga o un horror, pues esto lo contrario. Obviamente todo el mundo tiene que trabajar, todo el mundo tiene que ganarnos la vida, pero para mí es un verdadero placer y creo que
Si realmente hacemos esa reflexión y nos vamos todo, cualquier sanitario, a la base del por qué estamos ahí, creo que la compasión brota de forma, y sobre todo también la gratitud, brota de forma totalmente genuina y sin esfuerzo, y simplificar mucho, ¿no? Mm, Independientemente, insisto, luego hay ambientes muy dañinos y evidentemente ahí es difícil trabajar, mm. pero en entornos normales creo que bueno, esas serían algunas ideas, porque le preguntaríamos a cualquiera y probablemente cada uno tenga sus momentos de, pues ya en que no estoy bien, algo me tengo que revisar. Es muy Mm, personal y lo interesante es hacer ese viaje y no ujú. llegar ahí al final. Bueno, luego tendremos un ratito al final para ver si quieren las personas que están aquí hacer algún comentario respecto a esto, si lo han sentido, ¿no? Esta Mm, sensación de que a lo mejor de por qué habré estudiado yo lo que he estudiado y estaré haciendo lo que estoy haciendo, que ese sería como el polo más radical, ¿no? De lo que estamos hablando. ¿Y por mm. qué normalmente, Silvia, somos más amables con los demás que con nosotros mismos? Porque esto se conecta con la falta o la carencia de autocompasión, ¿no? Que es una de las cosas que vamos a hablar también. Totalmente. Pues creo, Carmen, que fundamentalmente es primero educacional porque no estamos acostumbrados, ¿no? A tratarnos con amabilidad. Y menos en el mundo sanitario que se exige, pues obviamente, nos dedicamos a trabajar con personas, unas cosas muy, muy serias y obviamente se nos exige profesionalidad y competencia, pero también muy poquito margen de error. Pero creo que es un problema de costumbre y de hecho en el entrenamiento de la compasión en el programa, que hacemos 2 semanas de autocompasión, hay gente que se sorprende mucho. Dice, jue, y simplemente con un ejercicio súper sencillo de todas las que estamos aquí, y todos, bueno, voy a decir todas, pero tenemos un varón, todos hemos cometido errores, ¿verdad? Que si alguien no ha cometido un error, un fallo, pues que levante la mano y lo llevamos a los premios Guinness. ¿Cómo nos hablamos en el interior y en la intimidad de nuestra mente a nosotras mismas cuando cometemos ese error? Pensar que eso se lo decimos a alguien querido. No, pues tenemos generalmente explicaciones y excusas o explicaciones para todo el mundo, pero para nosotras. Porque, oye, el mundo, ¿no? Errar es humano, pero yo no. Yo no, no, no. Y por eso me machaco. No tiene ningún sentido, porque al final es doble sufrimiento, ¿no? El dolor y el sufrimiento por haber cometido ese error y luego por no ser realmente yo mi primer apoyo. No significa que pues eso, y los que aquí me conocéis unos cuantos, no soy una persona especialmente, bueno, nihilista o que todo le da igual y que bueno, que más da una cosa con la otra. No, yo creo que al final simplemente es como, vale, Silvia, yo muchas veces me hablo, has cometido un error, y cómo, bueno, siento que hayas cometido ese error, a veces digo, pues, ¿vale? ¿Por qué? Porque sé que me perjudica mucho, como a todas probablemente que estamos aquí, cometer errores. Pero al final creo que la base de todo es tratarse con amabilidad cuando las cosas van bien y cuando las cosas van mal. Porque es el primer paso para no seguir aumentando el sufrimiento y echando más leña al fuego. Entonces, simplemente hacer esta reflexión de, ¿hablaría otro como me habló a mí a veces? Pues normalmente no, ¿no? Porque esa persona no nos volvería a hablar así. Y empezar un poco a explorar cuáles son bueno, pues a lo mejor las resistencias que tengo. Igual, en el fondo creo que a lo mejor no necesito o que no merezco mi propia compasión o mi propio amor, o que yo efectivamente soy una super mujer y no me puedo equivocar nunca, cosa que obviamente es mentira. Bueno, está muy bien hacer esa reflexión de por qué no me puedo tratar bien, pero por supuesto, si es que los que estamos todos los días con nosotras mismas somos nosotras y nos vamos a dormir todos los días, independientemente de quién está al lado, contigo te vas, contigo amaneces y contigo estás. O sea que más bien, más vale que esa relación sea tranquila, ¿no? Y no sea Mm. furiosa. Ser nuestra mejor compañía, pues eso está totalmente conectado con el amor que nos profesamos o el que no, que esta es Mm. la clave de todo, ¿no? Cuánto realmente nos queremos a nosotros mismos. Y claro, cuando empezamos a incluirnos y empezamos a darnos también ese cuidado y ese amor, me imagino que todo cambia, ya nada tiene que ver con esto que estamos hablando de la ansiedad o de la preocupación o de la irascibilidad, etcétera, ¿no? Bueno, todo cambia porque empiezas a ver el mundo, yo creo, o al menos es mi experiencia, de otra forma, como con unas gafas distintas. Al final, y también si lo queremos un poco profesionalizar, es muy difícil estar en una situación en la que estamos constantemente cuidando o amando si no nos amamos a nosotros mismos. Al final no es sostenible. Por eso siempre se pregunta, ¿no? ¿Puede ser alguien compasivo con otros y no consigo mismo? Lo vemos muchísimo. Y sí, la respuesta es sí, pero también la respuesta es no a largo plazo.
La autocompasión y estamos hablando de querernos, de bondad hacia nosotros mismos, de simplemente, oye, darnos un abrazo y decir, oye, que nos equivocamos o no nos equivocamos o hemos tomado esta decisión y simplemente estar de nuestro lado. No significa un amor ególatra, egoísta, en el que yo me siento más que otro, ¿no? Es un poco la diferencia, no es lo mismo la autocompasión que la autoestima. La autoestima siempre nos va a comparar con otros. Yo tengo autoestima tanto en cuanto me comparo con otro igual y en ese momento soy mejor generalmente, ¿no? Mejor que otros o tengo más capacidad que otros. Pero la autocompasión no necesita compararse con otros y además es inherente a cada uno. Y podemos ser compasivos con nosotros mismos sin necesidad de que pase ni que nadie lo vea alrededor, ni que pase nada, ¿no? Entonces esa es un poco la magia. Y no tiene nada que ver con la vanidad ni ser engreída, porque siempre la compasión nos sitúa en esa posición de humildad, precisamente porque sabemos que todo en la vida es cambiante y que nada depende únicamente de nosotros. También la compasión no me gusta mucho porque es un viaje hacia lo genuino, hacia la humildad, hacia además el ser consciente constantemente de que está cambiando todo y que yo misma no seré igual que en un año probablemente, o no soy igual que hace 5. Y está bien, porque es parte de ese flujo. Pero eso no tiene por qué hacer que me quiera menos, ni que me valore como persona, ¿no? Bueno, cambiamos a cada instante. Seguro que no somos los mismos que ayer. Seguro Pero que no. yo te diría, porque ya como hemos entrado directamente en la compasión, quizás em, preguntarnos exactamente cuando estamos hablando de compasión, ¿de qué estamos hablando, Silvia? Pues compasión es tan simple como es el amor en presencia de sufrimiento, es decir, la bondad amorosa cuando hay sufrimiento, la compasión siempre necesita algo de sufrimiento, identificamos ese sufrimiento, nos importa, queremos hacer algo al respecto y hacemos algo para intentar aliviar ese sufrimiento. Esa es la definición un poco más psicológica de compasión, alejada un poco de esta compasión sinónimo de lástima, de pena, que siempre pone por debajo, ¿no? a la persona sobre la que la sientes. Entonces, creo que eso es fundamental y a veces, y cuidado, no significa solucionar el problema y aliviar el sufrimiento. Simplemente hacemos algo, alguna acción, tenemos una motivación a la acción de hacer algo para intentar aliviar ese sufrimiento, porque hay sufrimientos que no se pueden solucionar, ¿no? Nosotros algunos trabajamos en final de vida y ahí no hay capacidad de, claro, aliviar el sufrimiento por esto sería curar la enfermedad. Entonces no estaría en cuidados paliativos, ¿no? Entonces creo que es muy importante que cada uno nos encuadremos en un punto donde nos sintamos de utilidad y donde podamos ayudar. Y hay veces que no podemos hacer nada. Y es muy compasivo retirarse también. O es incluso lo contrario, hacemos daño por lo que sea. Entonces, también es compasivo retirarse, también es compasivo poner límites y, por supuesto, es compasivo cualquier acción constructiva que se os ocurra que pueda hacer que alguien sufra menos. Entonces, esa sería la compasión. Y la autocompasión es lo mismo, pero hacia mi propio sufrimiento. Es simplemente meternos dentro de esa ecuación donde soy un ser sintiente, soy un ser humano y como tal también me puedo dar mi propia compasión. Me puedo y creo que me debo dar, por las razones que hemos dicho antes. Ujú. O sea, es cuando el amor entra en contacto con el sufrimiento y hablamos, cuando decimos sufrimiento, estamos hablando, tampoco hace falta que sea el mayor sufrimiento, sino el malestar, por ejemplo, el Exacto. dolor, el malestar, ¿no? Sí, todas estas corrientes un poco hablan de sufrimiento como malestar, como el concepto de dukkha en Pali, que es como incomodidad, como que cosas que yo esperaba que fueran de una cosa y no están siendo de esa forma, ¿no? Sí, sufrimiento en todo su amplio espectro, malestar, incomodidad. Ujú. Ujú. ¿Podríamos decir entonces que la compasión es algo innato en el ser humano, como una cualidad innata que simplemente a veces no sabemos ni que la tenemos y que podemos entrenarla? Sin ninguna duda. Igual que estamos capacitados para amar, estamos capacitados para alegrarnos, para ser compasivos, para ser ecuánimes. Son lo que se llaman habilidades del corazón, que todos y cada uno de nosotros lo tenemos por el hecho de ser humanos y por supuesto que se pueden entrenar. Ujú. ¿Y en qué se diferencia con la empatía? Porque se habla tanto de la empatía, de este maravilloso recurso, ¿no? Que, por supuesto es muy importante, pero ¿en qué se diferencia?
Pues mira, la empatía es una parte de la compasión. Necesitas empatía para poder ser compasivo, porque la empatía, como sabéis, empatía viene, ¿no?, de sentir con o de ponerme en los zapatos de. Hay dos tipos de empatía, la que es más cognitiva, pensar cómo es estar en la vida de esa persona, y más emocional, ¿no? Cómo es sentir como la otra persona. Y para esa primera fase de la compasión, de darme cuenta y de que realmente me importe lo que esté pasando, tengo que hacer una conexión empática. El problema de la empatía, si nos quedamos solo en eso, pasan dos cosas. La empatía no implica acción. Tú me cuentas un problema y yo puedo sentirlo muchísimo y de hecho sufrir contigo por lo que te está pasando, pero no implica que yo vaya a movilizar recursos para poder hacer algo para disminuir ese sufrimiento. Me puedo quedar sufriendo contigo. Y por otra parte, no nos lleva a la acción y por otra parte nos pegamos con el sufrimiento del otro y eso tiene dos problemas. Uno, que no tenemos la distancia suficiente, que no tiene nada que ver con frialdad, sino con un poco perspectiva y objetividad para poder ayudar. Y por otra parte, que yo sufro, me llevo el peaje de sufrimiento tuyo. Y no significa que nosotros tengamos que ser fríos con nuestros pacientes, tener una distancia y que no nos toque nada. No. Tenemos, como siempre decimos, ¿no?, en estos entornos, que tener un corazón suave porque tenemos una espalda fuerte que nos va a sostener y confiar en esa espalda fuerte que también está entrenada. ¿Cómo se entrena esa espalda fuerte? Pues, por ejemplo, con entrenamientos en el cultivo de la compasión, del mindfulness, la oración, la meditación. Hay muchos medios hábiles. Pero bueno, ya que estamos hablando de esto, pues entrenar en compasión nos entrena esa espalda fuerte. Entonces, la empatía es parte de la compasión, pero no se queda solo ahí. Podemos decir que la necesitamos, pero no es solo eso. O sea que podríamos decir que con la compasión podríamos ser capaces de estar ante el sufrimiento del otro, de los demás y de uno mismo, pero no cargando esa mochila de sufrimiento dentro de uno mismo, llevándonos la casa, etcétera, ¿no? O sea que es una cualidad que nos permite justamente hacer lo que estamos queriendo hacer, que es cuidar de los demás, pero cuidándonos también a nosotros. Exacto, para mí es la clave, porque con la compasión no te sobreidentificas, efectivamente no te llevas ni cargas con el sufrimiento de otro, aunque yo creo que es un poco ingenuo pensar que no nos toca, el sufrimiento nos tiene que tocar, porque es que porque lo estamos detectando, pero no tenemos por qué cargarlo. Y si los cargamos y lo estamos cargando, pues esto hay que hacérnoslo mirar. Porque al final la mochila se llena y al final, pues ahí tienen las estadísticas, ¿no? Un Ujú. porcentaje tremendo dependiendo de las series de burnout, de abandono de la profesión sanitaria, la que sea, sobre todo enfermería, también muchos médicos, suicidios, eso también lo vemos mucho, no es tan acuciante como en Estados Unidos, ¿no? Pero son números muy duros, o sea, ¿cómo es posible que alguien decida acabar con su vida o cambiar de profesión cuando ha decidido entregarla a ayudar a los demás? Es que no tiene sentido. Y es porque, por una parte, el sistema, insisto, el sistema no está bien, el sistema muchas veces es dañino, pero por otra parte es esta, porque no estamos entrenados, porque nos enseñan en medicina toda la fisiopatología del mundo, todos los protocolos, todos los tratamientos, toda la interpretación de analíticas. ¿A alguien le han enseñado a cuidarse frente al sufrimiento? ¿A alguien le han enseñado cómo se comunica a uno bueno, a nosotros, a los médicos, psicólogos, espero que sí, en el tema de malas noticias y eso, pero es que es brutal, es como salir al ruedo y no tener ni un capote. Y el capote te lo vas haciendo y el problema es que depende de los referentes que tengas, te puede salir mejor o peor. Y mientras tanto, acumulas muchísimo sufrimiento por todo el entorno también de exigencia, no autoexigencia solo, que hay mucha, sino exigencia que te viene de fuera con el sistema. Y seguramente que lleguen también sentimientos hasta de culpa, de sentir que no estoy haciendo todo lo que debería estar haciendo, ¿no? La culpa también ronda por ahí en estos contextos, seguro. 100%, 100%. Nosotros los médicos, yo me acuerdo, se me ha muerto, perdona, a ti no se te ha muerto nadie. O sea, tú has podido tener, todos tenemos, cuando pasa algo que no queremos, todos tenemos que revisar qué ha pasado. Y creo que es muy sano no desde el juicio y la autoexigencia, sino desde, pues eso, desde el espíritu más compasivo y sobre todo para aprender, oye, ¿qué ha pasado? ¿Realmente yo he podido hacer algo más? Y a veces sí. Y a veces a lo mejor me tenía que saber X procedimiento o haber pensado en esto antes o haber consultado con este y aprendes, claro. Pero no es lo mismo aprender de una forma amable, aunque duela, aunque escueza, pero ser consciente de todo esto bueno, desde llevarte, desde acunarte, decir, mira, estás aprendiendo. Bueno, es que estamos aprendiendo toda la vida, quiero decir, que es que obviamente Mm.
bueno, pasa el tiempo y los escenarios te van siendo más similares, pero yo creo que todo es objeto de revisión cuando las cosas no salen bien, pero desde la calidez, no desde la crítica, porque entonces es que no vale para nada además. Gastamos más energía y nos hacemos más daño. Bueno, supongo que, como decimos siempre, que hicimos lo mejor que pudimos con lo que sabíamos en ese momento, ¿no? Ujú. ¿Y qué nos dice la ciencia sobre la compasión, Silvia? Pues es una ciencia bastante joven. Revisando, realmente existen muchos artículos a partir de 2010. O sea, no es una cosa que tenga muchísimo recorrido, pero desde 2010 la ciencia es muy clara con respecto a la compasión. Hay numerosas publicaciones, especialmente en personal sanitario, que obviamente a los investigadores le preocupa mucho, y son muy contundentes al respecto. Dice que la compasión está directamente relacionada con el bienestar psicológico y con menos problemas psicopatológicos como lo hemos dicho, la ansiedad, la depresión, el estrés crónico y además nos invita a promover estados mentales más constructivos de felicidad, de optimismo, de gratitud, de satisfacción con la vida. Yo creo que eso no hay ninguna duda, tanto en compasión, pero sobre todo con autocompasión. Todo el grupo de Christine Neff, la verdad es que es súper potente. Y realmente si pudiéramos vivir así, y a mí me ha pasado, a pesar de que soy instructora y demás, a veces se te olvida. Y a veces la inercia, ¿no? de la vida te lleva. Y cuando vuelves a recuperar estos básicos, de verdad que se vive mejor, más tranquila, tomas las decisiones de una forma más serena, aunque sean decisiones difíciles. Y está muy bien estar en esa frecuencia. Y está ahí, y la ciencia no deja de decirlo una y otra vez. Que es la frecuencia del amor realmente, ¿no? Y Al qué, final es que todo es eso. claro, exacto, al final todo es eso. Como bien dices, por ejemplo, en contextos, claro, en comunidad somos una comunidad, entonces para nosotros sí que vemos ahí lo importante que es acompañarnos, ¿no? Y cuando hay dolor y sufrimiento, poder sentir que de alguna manera hay otras personas ahí que también te, te- te dan cierto cobijo y te dan cierto sostén y se lleva de otra forma, ¿no? ¿Qué piensas tú de esto, del sufrimiento en soledad o hacerlo o estar acompañado de otras personas? Pues es que yo creo que ya lo sabemos, somos seres sociales, vivimos para estar en manada, somos interdependientes, tenemos una humanidad compartida que luego haremos una pequeña práctica, pero vuelvo a la ciencia. El estudio más longevo de todos los que existen, longitudinales, es el que es sobre esto, el de Harvard, que creo que es el cuarto o el quinto investigador que coge el relevo. Nuestra calidad de vida no depende de nuestra posición social, de nuestro dinero, de nuestro trabajo, de que hayamos estudiado o que no, sino que depende de la calidad de nuestras relaciones sociales. Simple y llanamente. Las personas que tienen mejores y más fructíferas y más, bueno, genuinas relaciones sociales son los que viven más y mejor. O sea que creo que eso lo dice todo, marca la diferencia y más en momentos de dificultad. Tener una red de apoyo sincera y desinteresada, pues marca toda la diferencia. Y vosotros lo sabéis en una comunidad, que no es lo mismo atravesar el camino, en este caso del cáncer sola, que en compañía de gente bueno, que además ha pasado por ello. Se dice que no sabes lo que es algo hasta que pasas por ello. Y es verdad que no podemos pasar por todas las cosas para ser de ayuda, pero me acuerdo yo, no recuerdo el autor, pero era un autor, era un psicólogo muy reconocido igual aquí Marga lo sabe, que también es muy erudita ella, que estaba especializado en duelo y decía, ¿no? Después de duelo, en suicidio. Y hasta que no ocurrió la desgracia de que su hijo se suicidó, no tenía ni idea. Dice, yo me he pasado décadas acompañando a padres en duelo y no tenía ni idea de lo que era el duelo. De Mm, verdad, ¿no? Entonces, bueno, obviamente cuando uno ha recorrido el camino, puede acompañar a otro igual, pues de una forma más, pues no lo sé, porque luego el camino es distinto para otros, pero si tú has recorrido ese camino, pues más o menos sabes, hay inquietudes, bueno, que pueden ser comunes en ese camino. Entonces, bueno, esta frase, ¿no? No puedes acompañar a alguien en un camino que tú no has hecho, bueno, parcialmente cierto, porque es verdad que si no, pues efectivamente todos tendríamos que sufrir y recorrer todos los caminos para poder ayudar y vemos que eso no es así, ¿no? Pero pues súper importante, 100%, cambia todo mm, en mm, compañía. desde luego. Y ayuda, como bien dices tú, que haya historias parecidas, ¿no? De alguna manera que a veces ayuda a que ni siquiera haga falta poner en palabras nada, sino
es algo como intuitivo que ya sientes de lo que te está queriendo transmitir otra persona. Pero bueno, al final estamos hablando de acompañar y estamos hablando muchas veces de la presencia, de la escucha. Yo esto lo viví mucho cuando estuve en la parte de paliativos, como después de muchas formaciones, al final lo más importante era la presencia, ¿no? Amorosa y cariñosa con la otra persona. Entonces yo creo que en este punto podemos a lo mejor hacer ya la pequeña práctica, ¿te parece, Silvia? Muy bien, Sí, venga, pues perfecto. unos minutillos de práctica. Sí, perfecto. ¿Cómo lo Ah, veis? ¿Cómo estáis? ¿Por ahí? ¿Sí? por ahí, ¿qué ¿Practicamos un tal poco? vais? Bueno, esto va a ser muchísimo más interactivo ahora, a partir de ahora, que ahora ya hemos metido la pequeña chapa y ya nos ponemos a hablar entre nosotros, ¿vale? Si queréis, nada, van a ser a lo mejor 10 minutillos incluso de práctica, Carmen, ¿vale? Para dar más espacio a la otra parte. Muy Entonces, bien, no sé si habéis meditado o no alguna vez, y si no, está bien, ¿vale? Simplemente, muchas sí. Simplemente se trata ahora mismo de intentar escuchar al cuerpo como mi primera tarea autocompasiva y le vas a dar el movimiento, lo que necesite. Igual quiere agua, igual quiere estirarse, igual quiere levantarse, igual quiere tumbarse, igual quiere bostezar, fenomenal, porque eso es muy, muy interesante, bostezar. Entonces os invito a hacer los movimientos que el cuerpo te pida. Y poquito a poco, cuando, bueno, tengas claro que el cuerpo está tranquilo, pues te invito a poner una postura que vayas a poder mantener durante más o menos 10 minutos. La postura típica de la meditación o una de las más usadas es simplemente sentada, sentado, como estéis, con los pies bien apoyados en el suelo, igual el respaldo pues, libre de la espalda, de manera que no estéis muy tirados en la silla y que podáis tener cierta tensión, pero no una tensión ahí como rígida como un palo, sino simplemente un poquito de alerta, ¿no? Igual abriendo el pecho. Y si os ayuda, podéis ir cerrando los ojos si no sentís mareo ni cualquier sensación extraña. Esto de cerrar los ojos es interesante porque bueno, nos ayuda a un poco desconectar de el estímulo visual que siempre es muy atractivo para nosotros y poder ir un poquito al interior. Será muy importante que los pies estén bien apoyados en el suelo totalmente. Si pueden ser descalzos, mejor para sentir el suelo, un suelo, una tierra que compartimos todos y todas y que estamos aquí conectados igual como esos árboles que tienen esas raíces y de una forma u otra formamos todos parte de esta gran familia humana. Y casi siempre empezamos las meditaciones haciendo algunas respiraciones que llamamos de limpieza, inhalando muy profundo por la nariz hasta que no puedas más, reteniendo unos segundos el aire y echando todo el aire por la boca. Hacemos tres, inhala, aguanta, exhala, expulsa todo el aire, tensiones. Y la última, inhala, aguanta y exhala todo el aire, deja ir todo lo que ya no pertenece, todo lo que ya pasó durante el día. Estamos cerrándolo y poquito a poco inhala y exhala únicamente por tu nariz, a tu propio ritmo natural. Y puedes ir conectando un poquito más profundo con estos tres centros que tienes, cómo están tus pensamientos, como si estuvieras al borde de una carretera o una calle concurrida. No te enganches a ninguno, no te subas a ningún coche, simplemente mira a ver cómo está ese tráfico en la cabeza de pensamientos, cómo está tu pecho de emociones, cómo llegas y cómo está tu cuerpo de sensaciones físicas, dolores, tensiones, picores, cualquier cosa. Y está bien, da la bienvenida, como en la casa, de huéspedes, de Rumi, da la bienvenida a todo lo que está, porque es lo que es. E intenta quitarle el juicio de me gusta, no me gusta, me es indiferente. Simplemente trabajemos con lo que es y probablemente ese sea el primer gesto.
El primer gran gesto autocompasivo, el estar con lo que es. Aunque luego queramos cambiarlo, bueno, podemos cambiarlo, como decimos, no desde la exigencia, desde la crítica, desde el juicio. Podemos cambiarlo con la fuerza yang de la compasión, esa fuerza que nos motiva a ser mejores, a hacer mejor las cosas, pero desde el amor y no desde la crítica y el látigo. Y hablábamos antes de lo importante que es atravesar las circunstancias, la vida, disfrutar de esta vida humana en compañía de personas significativas y especialmente cuando las cosas se ponen difíciles, cuando sufrimos, cuando no estamos bien. Así que vamos a hacer una pequeña práctica muy breve porque realmente todos, como decimos, estamos interconectados y simplemente te invito a pensar, por ejemplo, cuando te has levantado esta mañana. Te has levantado probablemente de una cama, de un futón, de una esterilla, de alguna superficie, probablemente todas desde un colchón, que es nuestro, bueno, nuestro medio de descanso habitual. Te has levantado de ese colchón, no sé si te puedes parar a pensar cómo ha llegado ese colchón a ti, cómo ese colchón ha posibilitado que hayas tenido tus horas de descanso. Y no solo un colchón, ¿verdad? Un colchón que tiene un somier, probablemente tiene una estructura, le recubren unas sábanas, tienes una almohada que también estará recubierta de una cubrealmohada. No solo eso, sino que estás probablemente en una casa que hace X años no estaba ahí. Pero bueno, esto se puede complejizar todo lo que queráis. Simplemente os invito a repasar por un momento cuántas personas, cuántos medios físicos, materiales, cuánto esfuerzo hay detrás, por ejemplo, de ese colchón. No sé si puedes acordarte de cómo llegó allí, de dónde lo compraste, pero quizá estaría muy bien si te acuerdas del colchón o de las sábanas que estás utilizando, incluso del café de la mañana, la infusión que te has tomado, lo que tú quieras. Coge el ejemplo que te venga bien, con el que más resuenes, pero si vamos, por ejemplo, al colchón, mira a ver si puedes recordar cómo llegó allí, dónde lo compraste, por qué elegiste ese colchón. Intenta hacer una reflexión de cómo se hace un colchón, quién hace colchones, quién ha hecho mi colchón, qué persona o personas en el mundo empezaron a hacer la primera fibrilla de ese colchón. ¿Cuándo? ¿Quiénes eran esas personas? Esas personas nunca se imaginarían que ese colchón iba a llegar a ti, probablemente. No sé si harían esta reflexión. Imagino que hacen colchones constantemente, a eso se dedican. Pero bueno, esa es su parte. Nuestra parte es intentar reflexionar que detrás de cada cosa que tenemos, disponemos, cualquier cosa, hay incontables personas que nunca conoceremos y que han contribuido a que esto lo disfrutes tú hoy. Reflexiona durante unos segundos sobre esto y mira a ver si surge alguna emoción, alguna sensación, algún pensamiento, alguna motivación. Es muy habitual que conectes con la gratitud ante todas esas personas que no conoces y que sustentan de manera absolutamente invisible tu vida, porque esto es infinito. Ya os digo, podéis ir recorriendo vuestro día desde lo que habéis comido, usado, el transporte, desde lo que estamos haciendo ahora mismo, ¿verdad?
cada uno en una punta del mundo, de Madrid, de España, conectándonos en directo, teniendo la misma información a tiempo real gracias a toda esta tecnología maravillosa que normalizamos y que probablemente solo la valoramos, pues no la perdemos muchas veces, ¿verdad? Cuando se nos va la luz, hay un apagón, se nos estropea el ordenador o tantas otras cosas. Si puedes conectar con la gratitud, quédate ahí y amplíala porque de igual manera que innumerables seres te sirven de sostén y contribuyen a que tu vida sea más cómoda o simplemente posible, tú también contribuyes a la vida de innumerables otros y a lo largo de años y años como sanitario, sanitaria o como realmente cualquier persona. Como decía Carmen, no hace falta ser sanitario, solo que los sanitarios tenemos en el centro el cuidado de la persona, desde las diferentes esferas. Si ya llevas unos años de ejercicio profesional, puedes echar la vista atrás, hace un mes, hace 3, hace un año, hace 10. Cuando empecé mi carrera, ¿a cuántas personas habré servido de ayuda, de sostén, en un momento dado de sus vidas? Y eso también generalmente nos conecta con nuestro sentido del por qué decidimos dedicarnos a ayudar a los demás. Y nos conecta con el origen y con una profunda gratitud por lo que hacemos. Y generalmente esta práctica, mucho más amplia, obviamente, la hacemos en la semana 5 del programa. Mm, Es una práctica que a mí me encanta porque nos hace reflexionar, pararnos, pensar, conectar con la gratitud y también la compasión de porque esas personas, por mucho que no las conozco, oye, que les vaya bien, esa bondad amorosa. Así que poquito a poco podemos tomar algunas respiraciones profundas si queréis, después de esta mini práctica y volver a la sala. Si queréis compartir en el chat alguna palabra de lo vivido, aunque sea una mini práctica. Pero fíjate, Silvia, que estábamos hablando de la importancia, digamos, psicosocial, afectiva, ¿no? De estar unos con otros. Yo siempre digo esto de que no nos salvamos solos, también porque efectivamente estamos totalmente interconectados y todos dependemos de todos y a veces se nos olvida, ¿no? Y se nos olvida que a lo mejor una simple sonrisa a alguien que te cruzas en la calle le puede estar salvando el día. 100%. Bueno, pues a mí me gustaría que nos contaras un poquito, Silvia, el TCT, ¿qué es exactamente? Cuando hablamos del programa de entrenamiento en el cultivo de la compasión, ¿en qué consiste? Pues el CDT es parecido a otros programas de 8 semanas en el que, bueno, nos dedicamos, hay 8 sesiones en vivo de unas 2 horas, 2 horas y media, en la que simplemente reflexionamos sobre determinados temas que nos van haciendo progresar, por así decirlo, en la escalera de la compasión, intentando, bueno, saber primero, obviamente, qué es la compasión, ver de dónde sale de forma natural, desde el ser querido y progresivamente, incluso hasta personas difíciles, una compasión universal. Y pasamos, pues, por herramientas tan importantes como la que hemos practicado ahora, ¿no? De la humanidad compartida, de la interdependencia. Entonces, bueno, es un camino bonito en el que no solo tenemos esas sesiones, sino que en esa sesión se hacen ejercicios prácticos, se medita y se dejan como una especie de, bueno, de tareas o deberes a lo largo de esa semana hasta que nos volvamos a ver. Entonces, al final es un trabajo bonito, profundo, de ocho semanas, creo que fundamentalmente de autoconocimiento e introspección y de probar muchas cosas y de ver dónde están algunas resistencias, por ejemplo, las semanas de autocompasión. Entonces, bueno, es un programa que está avalado por la universidad, bueno, nació en la Universidad de Stanford con un neurocirujano ante esta deshumanización de la medicina, donde ya no veíamos personas sino patologías.
Y bueno, avalado por la universidad, neurocientíficos, el propio Dalai Lama y el traductor del Dalai Lama ayudó en lo que es el currículo del programa. Es un programa muy bonito y que, vamos, a mí personalmente lo enseño porque a mí me cambió bastante la vida en general. Y de querer aprender mucho de esto, de lo que es la compasión y de todos estos conceptos que se van atravesando, pues al final me hice facilitadora. Y bueno, ahí estamos. Y cuando dices, Silvia, que te cambió la vida, porque, bueno, tenemos otro testimonio que luego le voy a pedir que nos hable un poco de su experiencia, pero mejor que el tuyo, que también que te cambió la vida y que de hecho te hiciste facilitadora de esta formación. ¿Qué quieres decir cuando dices me cambió la vida? Pues porque yo vivía en esa rueda de hámster de la autoexigencia. Yo no podía fallar, yo tenía absolutos, bueno, explicaciones para todo el mundo y yo era de esas que me iba a quemar, de cuidar y de entender a todo el mundo menos a mí misma. Entonces a mí se me abrió una puerta muy importante de, oye, que el mundo puede ser más amable, que si yo elijo en un momento dado poder ver la otra parte, ¿no? Yo siempre a los pacientes se lo digo, ¿no? Pues, sí, está esto, que lo catalogamos como malo, pero esto también existe. No significa que lo contrarreste, no significa ver solo lo positivo, significa tener una batalla justa entre lo que va bien, lo que va mal y lo que va regular. Ponerlo todo en el plato, todo en el ring. Entonces, para mí solo había disciplina, exigencia bueno, y no me permitía ni esto. Por eso que sé muy bien de dónde, no es que haya cambiado y que sea totalmente distinta, mantengo mucha, pero creo que desde otro lado. Y Mm, cuando no, que para mí es lo importante, este entrenamiento me ha servido para darme cuenta mm, de mm. cuándo no. Más amabilidad y menos mano dura, a lo mejor, ¿no? Totalmente. Yo me Mm, maltrataba muchísimo, muchísimo, muchísimo. Muchísimo, porque he entendido y creo que culturalmente es algo, es un concepto muy habitual. Tú trabaja, tú estudia, tú tal y pal, ¿no? La letra con sangre entra y, en fin, el haber mm, estudiado, yo qué sé, son muchas cosas que se nos van diciendo y que se nos quedan ahí. Y bueno, yo la verdad es que influjos externos, yo fue un poco mi propia exigencia, la mía, ¿no? A mí nadie me exigía nada y no lo sé, para mí fue un poco bastante descompresión. Y sobre todo lo que te digo, cuando me machaco, digo, que me quiero machacar, que soy consciente, me quiero machacar y sé que esto no vale para nada, pero soy consciente. Mi ratito de machaque, ¿no? Pero de ahí Claro, no lo hago eterno, salgo eso pronto, es, cada vez eso salgo es, antes. eso es. ¿Y alguna cosita más de comentar sobre el programa? Son 8 semanas. Bueno, son online, en vivo, como estamos haciendo esto exactamente, ¿no? La próxima edición que organizamos desde un comunidad será el 13 de octubre, del 13 de octubre al 1 de diciembre. En esta ocasión será en martes por las tardes, de 6 a 8, son 2 horas cada día. Y bueno, y luego dentro de la plataforma tenéis pues más material que vamos incluyendo para que vayáis haciendo un trabajo continuado día a día. Quiero decir que no es solamente esos ratos que estamos compartiendo los días que toque, sino es toda la semana, ¿no? Para que tenga el efecto adecuado. Sí. Yo diría también, perdón, Carmen, que no son clases magistrales en ningún caso. Hemos dicho que estos son habilidades inherentes propias de la persona y que yo, cualquier facilitador, no os va a enseñar nada que no sepáis, pero sí que hay una metodología para intentar ir pues, por un camino, intentar que tú vayas, bueno, autodescubriéndote y que siempre, excepto probablemente la primera sesión, porque es un pelín más teórica, el resto, los que lo habéis hecho, son más bien intercambios y que la sabiduría nace del grupo, la sabiduría nace de nosotros y de esa comunidad que se crea. Y que con comunidad pues estamos haciendo continuidad de grupos de práctica, que eso también es una novedad muy interesante. Porque la gente cuando acaba el CCT dice, "Ah, vale, ¿y ahora qué? Ahora yo sola, que me toca meditar, no medito y bueno, hacemos una meditación una vez cada 2 semanas y es muy interesante porque reconectamos un poco. Aunque se nos olvide, pues tenemos ese enganche que nos hace pues a lo mejor volver a unas notas, unos apuntes, un ejercicio, un vídeo que he visto, ¿no? Y nos reconecta, porque a veces lo importa, sabemos muchísimas cosas, pero se nos olvidan, a Mm. todos, vamos. Pues es que eso es importantísimo lo que estás diciendo. Os he puesto en el chat el enlace desde una comunidad donde tenéis toda la información sobre este programa, pero efectivamente lo que estás diciendo tú, Silvia, quizás las dos cosas que hacen este programa se ofrece en algunos institutos, en escuelas, etcétera.
yo creo que lo que lo hace diferente que nazca de aquí de una comunidad es, por un lado, el hecho de que comunidad es una asociación sin ánimo de lucro, entonces todo lo que se obtiene es para apoyar la causa de la comunidad. Eh, y luego la segunda parte es esto que está diciendo Silvia, ¿no? Que yo creo que todos hemos experimentado que cuando hemos hecho un programa que tiene un principio y un fin, cuando terminas dices, joder, vale, ¿y ahora cómo sigo, no? Y qué fácil es volver a la inercia de antes si no seguimos entrenándonos y practicando. Así que, bueno, esto lo digo en primera persona porque quizás también esta es una razón por la que he creado una comunidad también para mi propia práctica diaria y no volverme a dormir a la vida de la Carmen de antes. Eh, entonces, bueno, ahí tenéis toda la información en la web. Es verdad que tenemos un precio un poquito especial hasta finales de julio y bueno, luego sube tampoco mucho, pero bueno, para que lo sepáis. Y me gustaría ahora dar paso a una de las personas que hace poco han hecho este programa y es médico, se llama Toña Lizarraga. Toña, estás por ahí, ¿no? Te voy a hacer una pequeña introducción de ti, pero me parece que te he visto. Es que como estamos ancladas en la pantalla, vemos solo muy poquito a los que estáis, pero me imagino que sí que... A ver, voy a echar un ojo un momentito antes. Hola, Ah, vale, estás ahí. estoy aquí y Fenomenal. acabo de activar el micrófono. Me Genial, encanta, Toña. Carmen. Toña. Muy Pues bien. bueno, Toña es médico especialista en medicina del deporte y nutrición, con amplia trayectoria en el cuidado integral de la salud y el rendimiento de deportistas, profesora de la Universidad de Barcelona, combinando actividad docente y la práctica clínica con una visión salutogénica, entendida como una forma de energía vital que puede desarrollarse y entrenarse a través de hábitos, alimentación, ejercicios, descanso, regulación del estrés, conexión social, que es lo que hemos estado hablando, y propósito. Y a mí me gustaría, Toña, bueno, que nos cuentes qué es lo más importante para ti del programa o qué es lo que descubriste durante el programa. Bueno, en primer lugar, agradecerte. Para mí también el volver a hablar con vosotras es como reactivar un poco, pues esto que acabáis de comentar, de decir, oh, es un paradigma de verlo todo, de vez en cuando se nos olvida y cuando vi el anuncio otra vez o la posibilidad de interactuar con vosotras, dije, será otra vez la manera de un poco de seguir en activo en todo esto. A ver, a mí el programa, la palabra compasión me interesaba de hace tiempo, pero es cierto que desde el inicio un poco con la visión de la compasión un poco errónea o distorsionada que podíamos tener todos desde el principio. Cuando empecé a escuchar, y le había escuchado a Silvia en alguna otra ocasión antes de apuntarme al curso, de lo que era realmente la compasión, que era muy diferente, que era el desear aliviar el sufrimiento, pero un trabajo muy activo, incluso con entrenamiento y pensé que me podía un poco complementar. Yo soy una médico que me he dedicado mucho a la docencia, pero que en este momento yo creo que como todos estamos viendo que estamos en una necesidad pues de energía vital y de tener estrategias o herramientas para conectar a este cerebro que nos lo sacaríamos, a esta mente que nos lo sacaríamos como un casco y a veces le diríamos quédate ahí aparte y déjame pensar más con el corazón, con el cerebro del corazón, con la intuición, con la gratitud, con la compasión, porque voy a ser más feliz y voy a transmitir o voy a irradiar a los demás también pues más ayuda. Entonces, fue una mezcla de querer utilizarlo para mí misma, incluso a nivel profesional, de decir, aquí hay cosas, aquí hay cada vez más cosas, como ha explicado Silvia, aquí está la ciencia detrás, ya nos estamos atreviendo los médicos a decir todo lo que hay detrás de todo esto, que hace unos años parecía que hablar de estas cosas era un buenismo o hablar de una manera que no tocaba de pies en el suelo. Yo creo que hoy en día es una necesidad de explicarlo con toda la base científica que tiene, como se hace en el curso, en las primeras sesiones, hablando de la fisiología del sistema nervioso, del simpático, del parasimpático, del cortisol, y de una manera, de un estatus o de un nivel de estar en calma, todo está bien, te veo como un ser humano, como una humanidad, como decimos, compartida, que nos ayuda a los primeros a nosotros, pero que luego yo creo que es de gran necesidad y de ayuda en el momento en que estamos a nivel profesional, a nivel de médicos, pero también a nivel de docencia, de gente joven que quiere un poco tener mentores o gente que le diga cosas interesantes para tirar adelante. En mi caso también en el deporte, que parece que sea lo más de lo más, pero que también sufren y son seres humanos sometidos a una situación de un estrés importante.
Y aquí es donde te digo, esta humanidad compartida nos conecta a todos y en mi caso me encantó hacer el curso. Mm. Pues muchas gracias, Toña. Si alguien estuviera dudando en hacerlo, ¿qué le dirías? ¿Le invitarías, le dirías que adelante, que es algo interesante entonces, según lo que estás comentando? Yo le animaría, desde luego que le animaría y que adelante, que ya digo, mi primera motivación era a ver qué aprendo para practicarlo conmigo mismo, a nivel de mi profesión o de la docencia, de lo que sea, pero luego es verdad que la conexión con el grupo, con la gente, esas sesiones para mí aportaron algo que al principio no pensaba, todos vamos con esa cierta un poco, estamos un poco reacios a decir ahora entrar aquí online en grupo a contarle, pero reconozco que fue una parte sumamente enriquecedora también, la interacción con los otros compañeros. O sea, en realidad poner en práctica esta humanidad compartida, no solo de buquilla, sino de realidad y de experimentarla con todo lo que nos ibais guiando vosotros que teníamos que hacer en cada una de las sesiones. Pues muchas gracias. Yo creo que A también vosotros. el hecho de hacer estos grupos de WhatsApp, ¿no? Que también acompañan a lo largo del camino de estos 2 meses, ayudaba, ¿no? Porque en algún momento alguna persona podía contar su experiencia, ¿no? Y cómo ese día tal gesto podía ser un gesto compasivo hacia sí misma. Sí, sí, Así que nos tenía mucho más predispuestos a estar con el radar de la compasión. Y entre medio nos reíamos con alguna de las experiencias de alguno. Pero bien, yo creo que mereció la pena del todo. genial, pues muchísimas gracias, Toña. A Yo creo que lo vosotras. que dices tú, y al final a lo mejor es que poco a poco vayamos comprendiendo que la palabra compasionada tiene que ver con lo que habitualmente uno se piensa, y efectivamente estamos hablando de una cualidad innata, pero que muchas veces no la tenemos a mano porque no la tenemos desarrollada, porque ni siquiera hemos conectado con ella, y que es algo que nos puede ayudar mucho a vivir mejor, no solo a nosotros mismos, sino a todos los que tenemos alrededor. Pues yo creo que ahora, si queréis, dejamos un ratito. Además, voy a despedirme aquí porque voy a dejar de grabar en este momento, porque sí que me gustaría que abriésemos unos minutos para poder charlar con las personas de... A ver, voy a dejar de grabar.